Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desentrañar algo que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Hablaremos de una química que trasciende la pantalla, de una conexión que muchos sentimos como genuina y auténtica entre dos actores turcos que se han convertido en verdaderos íconos de la televisión y el cine, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, exactamente, vamos a explorar el secreto de su auténtica conexión. ¿Qué es lo que hace que su química sea tan palpable? ¿Cómo logran transmitir esa intensidad en cada escena? Acompáñenme en este viaje mientras analizamos los factores que han hecho de su dúo algo tan especial. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Cuando pensamos en Burak Özçivit y Neslihan Atagül, inmediatamente nos viene a la mente Kara Sevda, o Amor Eterno como se conoció en muchos países hispanohablantes. Esta telenovela turca no solo arrasó en ratings, sino que conquistó corazones en todo el planeta, y gran parte de ese éxito rotundo se debió, sin duda alguna, a la increíble química que Nihan y Kemal irradiaban. Era una conexión que se sentía tan real, tan visceral, que muchos espectadores, me incluyo, fantaseábamos con la idea de que esa relación trascendiera la ficción. Pero, ¿es solo actuación o hay algo más profundo? Vamos a empezar por desgranar los elementos que componen esta mágica fórmula. Primero analicemos a estos dos talentosos actores por separado. Burak Özçivit, con su mirada penetrante, su porte de galán y esa intensidad que puede pasar de la ternura a la furia en un instante, se ha ganado un lugar en la élite de los actores turcos. Ha interpretado una variedad de roles, pero es indudable que Kemal Soydere lo catapultó a un nivel de fama internacional sin precedentes. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz que posee una sensibilidad y una profundidad emocional asombrosas. Su habilidad para transmitir vulnerabilidad, pasión y una fuerza interior que a menudo se esconde detrás de una aparente fragilidad, la convierten en una intérprete excepcional. Cuando estos dos talentos se unen, la chispa está prácticamente garantizada. Pero la magia no ocurre solo por tener dos actores talentosos. Es la interacción entre ellos lo que realmente eleva su conexión. En el caso de Burak y Neslihan, parece haber una comprensión mutua de los personajes y de las emociones que deben transmitir. Vemos en sus miradas, en sus gestos, una conversación silenciosa que va más allá de los diálogos escritos. Es como si se entendieran a nivel subconsciente, anticipando las reacciones del otro, complementándose en cada escena. Cuando Kemal mira a Nihan, sentimos el peso de su amor, de su dolor, de su determinación. Y cuando Nihan responde a Kemal, vemos la dualidad de su personaje, el amor que siente y la lucha interna que la atormenta. Esta reciprocidad es clave para construir una relación creíble en pantalla. Otro factor importante es la forma en que ambos actores abordan la intensidad emocional de sus personajes. Kara Sevda es una historia llena de drama, de sacrificios, de amores imposibles y de conflictos internos. Para que esto funcione, los actores deben estar dispuestos a sumergirse en esas emociones, a no tener miedo de mostrar sus vulnerabilidades y su fuerza. Burak y Neslihan lo hacen con una maestría admirable. No se trata solo de gritar o llorar, se trata de la sutileza de una mirada, de un suspiro, de la forma en que sus manos se buscan o se apartan. Cada detalle cuenta, y ellos son maestros en utilizarlos para construir la tensión y la profundidad de su relación. La audiencia puede sentir esa entrega, esa pasión que ponen en cada interpretación, y eso es lo que nos hace creer en su amor. Piensen en algunas de las escenas más icónicas de Kara Sevda. ¿Recuerdan los momentos de tensión, cuando sus personajes se encontraban en medio de un peligro o una discusión acalorada? La forma en que Burak sostenía la mirada de Neslihan, la tensión en sus mandíbulas, la forma en que Neslihan se defendía o se derretía ante él. Eran momentos cargados de una electricidad que pocos actores logran replicar. Y cuando se trataba de escenas románticas, la dulzura, la ternura, la forma en que se miraban como si el mundo entero desapareciera, eran sencillamente conmovedoras. No hay artificio ahí, hay una entrega genuina a los sentimientos de sus personajes y una conexión palpable entre ellos que permite que esa magia ocurra. Además de su talento actoral y su comprensión mutua, también hay que considerar la química que surge de la compatibilidad personal, al menos en lo que respecta a su trabajo. Aunque no podemos saber los detalles de su relación fuera de cama.
Lo que vemos en pantalla sugiere una gran profesionalidad y respeto mutuo. Es probable que la buena relación que mantienen en el set les permita tener una comunicación abierta y fluida, lo cual es fundamental para crear escenas emotivas y complejas. Cuando los actores se sienten cómodos el uno con el otro, pueden arriesgarse más, pueden experimentar y, en última instancia, pueden ofrecer interpretaciones más auténticas. Los rumores y los comentarios de fans a menudo sugieren que ambos comparten una amistad sólida, y esto, aunque sea a nivel profesional, puede ser un ingrediente clave para esa conexión en pantalla. Otro aspecto a destacar es la dirección y el guión. Una buena química actoral se ve potenciada por una dirección que sabe capturar y potenciar esa conexión, y por un guión que les brinda oportunidades para brillar. El equipo detrás de Karasevda fue sin duda excepcional en este sentido. Supieron crear situaciones que permitían a Burak y Neslihan explorar la complejidad de sus personajes y de su relación. Los momentos de pausa, las miradas largas, los diálogos cargados de doble sentido, todo contribuyó a construir esa atmósfera íntima y apasionada que tanto nos atrapó. Pero volvamos a la pregunta central, ¿cuál es el secreto de su auténtica conexión? Creo que es una combinación de muchos factores. Es el talento individual de Burak y Neslihan, su habilidad innata para la actuación. Es la comprensión profunda que tienen de sus personajes y de la historia que están contando. Es la forma en que se complementan y se desafían mutuamente en cada escena, creando una dinámica rica y creíble. Es la intensidad emocional que ambos aportan, sin miedo a mostrar sus vulnerabilidades. Y quizás es también esa chispa inexplicable que surge cuando dos almas artísticas conectan de una manera especial, permitiéndoles crear algo que va más allá de la simple actuación, algo que resuena en el corazón de millones de espectadores. No podemos olvidar que la audiencia juega un papel importante en esta conexión. Cuando una pareja de actores irradia tanta química, la audiencia se involucra, proyecta sus propios deseos y anhelos en ellos, y espera con ansias cada nuevo encuentro. Es un ciclo virtuoso, la buena actuación crea conexión, y la conexión refuerza la apreciación de la audiencia, lo que a su vez impulsa aún más la percepción de esa química. Es fascinante pensar en cómo una historia ficticia puede tener un impacto tan real en nuestras emociones. La conexión entre Kemal y Nihan nos hizo creer en el amor eterno, en la fuerza de la pasión y en la importancia de luchar por lo que uno ama, incluso cuando el mundo está en contra. Y esa creencia, esa emoción, es lo que ha hecho que Burak Ozçivit y Neslihan Atagul sean mucho más que dos actores, se han convertido en símbolos de un amor que, aunque sea en la pantalla, nos ha tocado a todos. Entonces, resumiendo un poco, hemos explorado cómo el talento individual de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, su comprensión mutua de los personajes, la intensidad emocional que aportan, la profesionalidad y el respeto que parecen tener en el set, y la excelente dirección y guión de Karasevda se combinan para crear esa conexión tan palpable que hemos visto. Es una química que no se puede fingir fácilmente, una autenticidad que traspasa la pantalla y nos llega directamente al corazón. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que ustedes creen que hace que la conexión entre Burak y Neslihan sea tan especial? ¿Hay alguna escena en particular que los haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.